En este capítulo os mostramos nuestra aventura a través de la costa del mar Cantábrico, un santuario de paisajes que no puede describirse con palabras y que baña las costas que se extienden desde Galicia al Bidasoa. El Cantábrico es sinónimo de mar bravío, donde su nombre nos llena la imaginación de montes, playas, estuarios y bonitas aldeas encajadas en su abrupta orografía. Una costa limitada por el mar al norte y que en su interior se decora con bosques silenciosos, praderas de verde reluciente, desfiladeros encantados y donde la gran cordillera observa el Edén a sus pies. Continuamos nuestra travesía dejando atrás Galicia, para adentrarnos en el occidente asturiano. ¡Esto, ye! ¡Asturias! Nos ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? No ha sido fácil. ¡Ay, qué subidón! Pero bueno, tenemos que cruzar Asturias entero. Venga, Así que nada, vamos. Avanzábamos así por su costa mordida por acantilados que aguantan los envites del mar y donde sus faros se asoman para ver el espectáculo, descubriendo sus playas salvajes hasta la reserva parcial de Barallo, donde accedíamos a su playa a través de un sendero encajado en su frondoso bosque. Seguíamos cruzando Luarca en dirección a Cadavedo, donde podíamos divisar su playa desde la ermita de la Regalina, y hacia donde nos dirigimos con la intención de acampar y pasar la noche, no sin sorpresas. Pues tenemos problemas, Houston. Ha venido la Guardia Civil y nos ha dicho que de campamento aquí nada. Tenemos que desmontar y no sabemos a dónde vamos. Son las 11. 11:30. Nos han triturado. No se puede hacer nada ya en este mundo. Finalmente, después de 3 horas, encontrábamos y pasábamos la noche en un campo detrás de un cementerio. A la mañana siguiente, y después de la rutina diaria de recogida, iniciábamos ruta hacia la playa en silencio, uno de los lugares más impresionantes de la costa asturiana. Después de almorzar, nos encontrábamos de nuevo una sorpresa. En este caso no la sufríamos nosotros personalmente, sino Dimitri, ruso afincado en Alemania que junto a su mujer y su bebé, de pocos meses, veían cómo su autocaravana pendía de un hilo al ceder el talud y quedarse atascado con el riesgo de caer por el acantilado. No podíamos evitar quedarnos a ayudarles. La limitación del idioma y el propio bloqueo ante la situación que tenía nos hizo coger las riendas, poniéndonos en contacto con bomberos, policía, gente local y guardia civil, los cuales montaban un operativo poniendo a salvo la furgoneta, quedando todo en un susto para recordar y lo que forjaría una amistad entre nosotros. Después de un largo día y ya de noche, acampamos a las puertas de Cudillero, el que dicen es el pueblo marinero más bonito de Asturias, para visitarlo a la mañana siguiente y aprovechar para comprar víveres en los puestos artesanos. Seguíamos camino pasando Avilés en dirección a Cabo Peñes, punto más septentrional de Asturias y comarca de gran belleza, con acantilados que superan los 100 metros de altura. Durante las jornadas pasadas habíamos salvado la lluvia por los pelos, pero a nuestra llegada a Luanco nos cogió y no paró hasta el día siguiente. Día que llegábamos a Gijón. Bueno, aquí estamos en Gijón, en Tablas, y la verdad que hemos tenido la mala suerte de venir en domingo, el único día que está cerrado, con lo cual no hemos podido ver al equipo de Tablas, pero sobre todo desde aquí, muchas gracias por el material que nos diste, la tabla va de lujazo, y para todos los demás, que aquí en Tablas encontráis todo lo que queráis para surf y otras muchas cosas más. Y nada, un saludo desde aquí, volveremos. Dejábamos atrás Gijón para afrontar el oriente asturiano, llegando a la reserva parcial de la ría de Villaviciosa que bordeábamos hasta la bonita y mítica playa de Rodiles. Seguíamos lo más pegados a la costa que podíamos hasta el pueblo de Lastres, donde uno no puede perderse su precioso casco antiguo de empinadas cuestas y estrechas calles que desembocan en su puerto. A cada pedalada sentíamos claramente que era terreno conocido, reencontrándonos a nuestro paso con nuestra gente, como con Nick y su perra Coa, asentadas en Arenal de Morís, con su remolque restaurado por ella y un campamento eco, digno de un hotel de 5 estrellas, donde pasábamos 2 noches de relax y rico descanso. Tan solo una etapa de 60 kilómetros nos separaba de casa. Una etapa que, aun habiéndola recorrido muchas veces, no dejó una vez más de sorprendernos por su belleza, como la playa de Vega, Ribadesella,
Multiyuri o la playa de San Antolín, que tantas jornadas de surf nos regala cada año y donde tantas caras conocidas volvíamos a ver. Aprovechando nuestro paso por casa, nos quedábamos a disfrutar de unas jornadas de surf con nuestros amigos y compañeros de faena, disfrutando de los mejores spots de la costa de Llanes. Sin duda se estaba muy a gusto en casa, pero la aventura debía de continuar, con lo que seguíamos camino hacia Cantabria y Euskadi, y que podréis ver en el próximo capítulo. Si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte al canal.